Hola, bienvenidos a todos a este mini curso Pasos para la implementación de ISO 9001-2015. Mi nombre es Axel Chavarría, soy especialista en sistemas de gestión de la calidad, director de NSA Consultores, soy miembro del Comité Técnico de Normalización, acá en Nicaragua, evaluador del Premio Nacional a la Calidad por parte del MIFID, miembro full de la Sociedad Americana para la Calidad, ingeniero industrial, contador, cuento también con 2 maestrías, una en sistemas integrados de gestión y otra en administración de empresas. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado en educación e intervención social y me tienen pues a sus órdenes. ¿Cómo implementar ISO 9001? ¿Qué pasos debo seguir? Siempre en algún momento cuando nos toca emprender, digamos, en proyectos para implementar una ISO 9001, ya sea de que estamos trabajando como responsables de calidad en una organización o que de pronto nos hemos aventado, ¿no?, en este mundo de la consultoría a implementar una norma ISO 9001, nos hacemos esta pregunta y decimos, bueno, ¿por dónde puedo comenzar? O estoy trabajando en una empresa y de pronto a futuro me quisiera dedicar a consultor, ¿por dónde puedo iniciar? Entonces, en este curso vamos a estar viendo 10 pasos para lograr la implementación de la norma ISO 9001-2015. Los pasos generales para la implementación de la norma ISO 9001-2015 son los siguientes. 1. Tener las competencias necesarias. 2. Lograr el compromiso de la dirección. 3. Desarrollar o definir el alcance del sistema de gestión. 4. Identificar los procesos necesarios para mi sistema de gestión. 5. Elaboración del plan de implementación. 6. Documentación de mi sistema de gestión. 7. Implementación del sistema de gestión. 8. Revisión del sistema de gestión. 9. La mejora del sistema de gestión. Y 10. La certificación. El paso número 1 es tener las competencias. Y esto tiene que ver con que para primero lograr convencer, por ejemplo, a los dueños de negocios de implementar una ISO 9001, o ya sea que el dueño de negocio me pida a mí que yo implemente una ISO 9001, debería yo de conocer entonces qué es ISO 9001, ¿verdad? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo se lleva a cabo? Para poder explicar realmente y convencer a la alta dirección y lograr el compromiso para que ella pueda poner todos los recursos necesarios, todo el empeño necesario para poderla implementar y hacer que todos jalemos, ¿verdad?, en ese rumbo. Entonces, el tener las competencias se puede lograr de 2 formas distintas. Uno, adquiriendo los conocimientos, y lo otro son mediante habilidades. El tema de conocimiento se puede desarrollar mediante el desarrollo o la toma de cursos, ¿verdad? Podemos tomar cursos de la norma. Lo otro que podemos hacer es leer libros. Existen libros también de ISO 9001 y también leer blogs, ¿verdad?, que son expertos en la materia. Entonces, esos 3 me podrían dar el conocimiento para llevar a cabo entonces a mí la implementación de la norma ISO 9001-2015. El otro tema son las habilidades, y esas las puedo desarrollar mediante coaching, ya sea que me reciba tutorías, ¿verdad? También puedo hacerlo mediante la experiencia, es decir, habiendo trabajado en un sistema de gestión, en una organización o una empresa que haya tenido implementado un sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015, y también mediante pasantías, ¿verdad?, que podemos realizar también en las organizaciones. Eso nos va a permitir a nosotros en el conjunto poder implementar, tener las capacidades, tener el conocimiento para poder pasar al siguiente paso, que sería convencer a la dirección de la implementación. El paso número 2, lograr el compromiso de la dirección, consiste en convencer a la dirección de implementarlo. O bien, una vez que la alta dirección ha tenido la curiosidad de implementar una norma, realmente terminar de convencerlo, ¿verdad?, y explicarle cuáles son las razones o el por qué debería de implementar una norma ISO 9001. Por ejemplo, podría ser para lograr nuevos mercados, ¿verdad? La norma ISO 9001 te puede permitir llegar a nuevos mercados. Es interesante saber también el por qué la alta dirección quisiera certificarse. ¿Será porque se lo exige un cliente? ¿Será porque se lo exige la legislación de un país para poder entrar? ¿O quiere control? Muchas veces el segundo es la principal manera, ¿verdad?, la principal forma en que las organizaciones llegan a ISO 9001. De pronto dicen, bueno, necesito control, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y alguien te recomienda la norma ISO 9001. Y la otra es porque quiere exportar
o porque quieren generar confianza en el mercado y que te compren, ya sea que sos nuevo, ¿verdad? O ya sea que estás entrando en un mercado nuevo, ¿verdad? Y no eres nuevo, pero sí estás entrando en un mercado nuevo y para ellos sos nuevo. Entonces es importante saber responder a todas estas preguntas. ¿Qué beneficios tiene el ISO 9001? ¿Cuáles son los logros que voy a obtener mediante la implementación? ¿Cuáles son las responsabilidades que tengo? Y debo saber explicarle a la alta dirección cuáles son sus responsabilidades, porque el mismo estándar te dice cuáles son las responsabilidades que debería tener la dirección, ¿verdad? A través de una auditoría, es decir, cómo debería desarrollarse en una auditoría. También deberíamos ser capaces de poder responder a la pregunta de qué es lo que gano, cuál es la rentabilidad por cada dólar que invierto yo, entonces cuánto voy a estar ganando. Entonces existen diversos estudios, ¿verdad?, que nos pueden servir para poder convencer a la alta dirección sobre la rentabilidad, ¿verdad?, de esta norma. Entonces se dice que por cada dólar invertido se recibe 1.5 dólares, ¿verdad?, en rentabilidad. Entonces, o se recuperan ese 1.5 dólares. Entonces quiere decir de que realmente funciona. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, debemos de partir de las dudas, ¿verdad?, de la alta dirección o de los dueños de negocio. Quieren decir, muchas veces se preguntan, ¿cómo puedo controlar mejor mi empresa o mi institución? ¿Cómo puedo lograr que se mantenga la calidad cuando yo no estoy? ¿Me están robando? ¿Cómo puedo mejorar? Es decir, ¿cómo puedo hacer de que entre todos logremos los objetivos? Esas son muchas dudas que de pronto las organizaciones que están en crecimiento tienen. Entonces, ¿cuál sería, digamos, una respuesta a esto? La norma ISO 9001-2015. La norma ISO 9001-2015 es un conjunto de buenas prácticas gerenciales para lograr la satisfacción recurrente de los clientes y la mejora continua. Esta norma trabaja a través de un sistema de gestión, lo que le llama un sistema de gestión de la calidad. Y este sistema de gestión de la calidad no es más que una forma o método para administrar la organización, ya sea una empresa o una institución, a fin de lograr unos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? La satisfacción del cliente y procesos eficaces y eficientes. ¿Cómo lo logra? A través de procesos, a través de una gestión basada en procesos bajo el ciclo PHBA. Esto quiere decir que todo proceso debería de gestionarse o administrarse bajo el círculo de Deming, PHBA: planificar, hacer, verificar, actuar. Es decir, si tenemos un proceso de marketing, el proceso de marketing debería de planificarse, debemos tener un plan de marketing, tiene que hacerse, tiene que implementarse, y eso lo realizan los operativos de acuerdo al plan, y también tiene que verificarse, eso lo realiza nuevamente la gerencia, ¿verdad?, verificando el cumplimiento del plan y de los objetivos, y debe de mejorarse o debe de actuarse. Es decir, si las cosas no se están dando como se espera, entonces se tienen que tomar decisiones para poder lograr los objetivos. Este mismo ciclo PHBA se aplica a cualquier proceso. Procesos de producción tiene que tener su plan de producción, ¿verdad? Tiene que implementarse, tiene que verificarse y tiene que mejorarse. En la distribución tiene que haber un plan de distribución, las rutas y toda la entrega. Entonces este plan de distribución tiene que implementarse, tiene que verificarse por la gerencia siempre y tiene que mejorarse. Y así sucede lo mismo en la parte de gestión del talento humano, la parte de compra, en cualquier proceso que tenga la organización. De igual manera se debería de administrar también la empresa bajo el ciclo PHBA, es decir, que la empresa, tu organización o tu institución tiene que tener un plan estratégico. ¿Qué es lo que pretendes lograr en este 2020? Tiene que implementarse ese plan por todas las gerencias, por toda la área administrativa. Tiene que verificarse por parte también de la dirección, por parte de la alta dirección. Y tiene que mejorarse, es decir, tiene que tomarse decisiones basadas en si estamos o no cumpliendo con los objetivos. A eso se refiere con un sistema gerencial. Entonces podemos decir que ISO 9001 no es para control de calidad, es para gestión de la calidad, es decir, es gerencia de la empresa, ¿verdad?, para lograr calidad. Entonces con un enfoque en la calidad. Eso es un sistema de gestión de la calidad, gerencia con enfoque en la calidad. Entonces vemos toda la organización como tal, aquellos procesos críticos para lograr la satisfacción del cliente y la eficacia y la eficiencia. El secreto principal y el objetivo principal de la norma es
la satisfacción del cliente y la mejora continua. ¿Qué obtenés mediante eso? Y estos son realmente algunos elementos que logran convencer a la alta dirección. Uno, mediante la satisfacción del cliente obtenés fidelización y obtenés recomendaciones. Tanto la fidelización, que es que el cliente regrese y decir te vuelve a comprar, te genera más ventas, como las recomendaciones ayudan a que obtengas más ventas. Por otro lado, el tema de la mejora continua, otro resultado de la norma ISO 9001-2015. Y esto genera mayor productividad, menores errores, menores tiempos. Es decir, vas a ir mejorando a través del tiempo. Entonces, esto te genera menores costos, te reduce los costos. Y al tener mayores ventas y menores costos, tú vas a obtener mayor rentabilidad. Eso para cualquier dueño de negocio obviamente es invaluable. Por lo tanto, el cómo obtener el compromiso debería de ser sencillo. Claro, si tienes el primer paso, las competencias para poder convencer a la dirección, si conoces que ISO 9001, si conoces qué resultados deberías obtener, un sistema de gestión ISO 9001 que no obtenga estos resultados no está bien implementado. ¿Cuánto cuesta la implementación de ISO 9001-2015? Primero hay que definir el alcance. Entonces, para poder responder a la pregunta de cuánto costaría, digamos, implementar ISO 9001-2015, entonces este sería el paso 3. Y una vez que tenemos el interés de la dirección, entonces normalmente la pregunta es eso, ¿cuánto cuesta? Y eso, como dice Pepito, depende del alcance. Desde el alcance va también depender la duración, los recursos, el costo de la implementación. A mayor alcance va a haber mayor cantidad de trabajo, obviamente mayor también resistencia al cambio y mayor costo. ¿Cómo definimos el alcance? Bueno, el alcance se puede definir estableciendo qué productos o qué servicios quiero yo controlar. La norma te permite esa flexibilidad, entonces no es necesario que controles toda la empresa, toda la institución, toda tu organización. Vos puedes decidir, por ejemplo, de todas las líneas de negocio que tenés, de todos los servicios que brindas, solamente implementar la norma ISO número 1 en uno de ellos para satisfacer específicamente al cliente de ese servicio. También puede ser solamente en la fabricación de un producto y satisfacer al cliente de ese producto. Entonces, ¿qué producto o qué servicio elegir? Bueno, algunas ideas son, bueno, el producto estrella, ¿verdad? Porque es uno de los productos de mayor rotación. Eso quiere decir que un descontrol en ese tipo de productos me puede generar altos costos. También puede ser un producto con potencial de exportación. Este producto es muy importante porque te permite abrir mercado y te permite, por ejemplo, en tiempos de crisis a nivel nacional, poder tener esa ventana de oportunidad. Entonces yo diría, bueno, voy a certificarme en este producto para que la gente que no me conoce afuera tenga confianza en que mi producto es de calidad. Porque no es porque lo diga yo, es porque tengo una certificación de un tercero que avala que yo cumplo con las buenas prácticas, ¿verdad?, de calidad. También puede ser un producto de buena demanda, pero que vos sintas o que el dueño sienta que necesita control. Entonces ese tipo de producto yo diría, entonces podemos meterlo dentro de mi alcance de mi sistema de gestión para controlarlo, para satisfacer a ese cliente, para tener mayor eficacia y para tener mayor eficiencia. Eso puede ser alguna idea sobre cómo establecer el alcance. Entonces ahora sí ya podemos saber cuánto cuesta la implementación. Todavía no. Paso número 4, identificar los procesos necesarios y su estado. Antes de saber cuánto podría costar, obviamente necesitamos saber cuánto tiempo nos va a tomar este proyecto. Por lo tanto, necesitamos saber cuántos procesos son necesarios para lograr la satisfacción recurrente de nuestros clientes. Debido al alcance, nosotros ya podemos saber si hay un proceso, un servicio que vamos a incluir, o la fabricación de un producto y se entrega al cliente que vamos a incluir dentro de mi sistema. Si solamente fuera uno, ¿verdad? O fueran varios, las que sean, la pregunta que debo de hacer es, bueno, ¿cuáles son los procesos para poder prestar ese servicio? ¿O cuáles son los procesos para poder fabricar y entregar ese producto al cliente? La respuesta y la cantidad de procesos puede variar según el sector, según el tamaño de la organización, según la complejidad, ¿verdad?, del producto que estoy fabricando. Entonces pueden ser 1, pueden ser 2, 3, 4, 5 procesos, pueden ser 20. Hay, por ejemplo, ingenios que pasan para poder fabricar un azúcar por múltiples procesos. Es una gran cantidad de tiempo lo que tomaría, por ejemplo, implementarlo. Sin embargo, hay procesos, por ejemplo, de empresas comerciales que solo compran y venden,
y que pueden ser un par de procesos nada más. Hay empresas que también solamente compran, ¿verdad?, a granel, en cantidades grandes, y empacan en cantidades pequeñas, ¿verdad?, por ejemplo, para consumidores en pulpería o en frasco, y entonces eso solamente serían un par de procesos también: compra, empaque y luego la distribución. Entonces eso puede ser muchísimo más corto. Entonces necesitamos identificar ese proceso, además identificar otros procesos necesarios, por ejemplo procesos administrativos que la norma ISO 9001 nos recomienda que estuviera implementado, y también procesos estratégicos o de la dirección que debería de tener. Entonces esos son los dos tipos de procesos. Esos son los tres tipos de procesos. Sumando esos tres tipos de procesos, yo voy a tener la cantidad total de procesos a implementar, y por lo tanto te podría darme una pequeña idea de cuánto me podría tomar la implementación. Para esto, para saberlo más a profundidad cuánto me va a tomar la implementación, tendría que realizar un análisis de brecha. Entonces eso es como hacer un diagnóstico ISO 9001 para ver qué necesito, ¿verdad?, y cuál es mi diferencial entre lo que hizo 9001 y lo que yo tengo ahorita. Este análisis de brecha, ¿cómo lo puedo realizar? Bueno, es básicamente como hacer una auditoría diagnóstico. Entonces vamos a hacer una auditoría, hay que programarla, hay que definir con quién nos vamos a entrevistar, el horario, como les digo, vamos a ver procesos administrativos, procesos estratégicos y procesos operativos de producción y entrega. Entonces necesitamos preparar también una lista de chequeo conforme las buenas prácticas de la norma para cada uno de los procesos, y identificar entonces así qué procesos van a conformar mi sistema de gestión y en qué nivel están, ¿verdad? O sea, hay unos que tienen un nivel de madurez mayor que otros. Por ejemplo, puede ser de que la parte de producción la tengamos a un nivel de madurez muy alto y realmente es bien robusto todos esos procesos, están trabajando bien, todo se hace de manera planificada. Pero a lo mejor el marketing no, trabaja muy desordenado, no hay planes, o podría ser que en la parte de distribución y entrega, o sea, la que no esté muy formal, no hay planes, no se revisa, no se está mejorando. Entonces puede que haya variación entre los diferentes áreas, ¿verdad?, o los diferentes procesos estratégicos, operativos, ¿verdad?, o administrativos. Entonces el hacer este análisis de brecha me va a permitir a mí saber en qué nivel de madurez se encuentra cada uno de ellos y saber en cuáles me va a tardar más y en cuáles me va a tardar menos tiempo. Un ejemplo, ¿verdad?, de diagnóstico puede ser esta herramienta que les estoy presentando, en el que, por ejemplo, acá estamos analizando las buenas prácticas en torno a las competencias. En el caso de competencias, pues una buena práctica que nos dice la norma ISO 9001 es que toda organización debería determinar las competencias necesarias de las personas, ¿verdad?, que realizan un trabajo para la organización. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo tener perfiles de puestos. Entonces, si yo tendría perfiles de puestos, yo estaría cumpliendo con esta buena práctica. Si no, tendría que decir que no tengo, ¿verdad? Y que nos falta establecer esos perfiles de puestos. ¿Y en qué procesos voy a definir esos perfiles de puestos? ¿En qué procesos determinar estos perfiles de puestos? Yo diría en el proceso de selección y contratación del personal, porque en ese proceso es donde se reciben las solicitudes para llenar una vacante o donde se reciben las solicitudes para crear un nuevo puesto. Entonces, si el puesto no existe, yo le diría al solicitante que necesitamos crear ese perfil y por lo tanto allí se crea el perfil. Y si el perfil ya existiera, entonces se lo solicita igual al que solicita la vacante, llenar la vacante, que revise el perfil existente y que lo actualice en caso de ser necesario. Y por lo tanto acá entonces se crean o se actualizan en los perfiles de puesto. Es un proceso de selección y contratación de personal. Por lo tanto, yo diría, ese proceso es clave y debería de formar parte de los procesos que yo debo de trabajar, gestionar dentro de mi empresa, basado en el ciclo PHBA y con indicadores de eficacia y eficiencia. Por lo tanto, así voy analizando cada una de las buenas prácticas que están dentro de la norma y voy extrayendo qué procesos necesito yo dentro de mi sistema. Al final de realizar este ejercicio, yo voy a tener la cantidad de procesos que necesito y voy a tener también el grado de madurez de cada uno de ellos y voy a poder saber o estimar el tiempo que me va a tardar en desarrollar la documentación, ya sean los procedimientos o los formatos, ¿verdad?, o esos instructivos para cada uno de esos procesos. Ahora sí, entonces ya sé cuánto tiempo me puede tomar y cuánto nos costará. Todavía falta un poquito. Ya vamos a ver algunos detalles interesantes.
Paso 5, elaboración del plan. Para elaborar el plan necesitamos hacer unas preguntas adicionales. Primero, ¿hay una fecha tope? Por ejemplo, te está pidiendo un cliente que te certifique, por ejemplo, para de aquí a diciembre. ¿Cuánto te queda? ¿5 meses? ¿6 meses? Si tenemos una fecha tope, ¿verdad? Y, por ejemplo, me piden a mí que yo implemente, yo podría, basado en eso, decir, para poderlo implementar yo solo necesito 9 meses, por lo tanto yo no podría implementarlo de aquí a diciembre, voy a necesitar apoyo, entonces voy a necesitar una persona adicional al menos. Entonces, si yo tengo una fecha tope, tengo que revisar si es posible para mí solo poderlo llevar a cabo, o si lo podemos realizar entre 2 personas, entre 3, o entre 4, o entre 5, y formar un equipo, ¿verdad?, de implementación. Entonces debo definir entonces por dónde voy a iniciar, cuál van a ser los primeros procesos, ¿verdad?, quiénes van a ser las partes interesadas. Y esto me va a permitir, junto con la identificación de los procesos que hice previamente y la madurez de cada uno de ellos, desarrollar el plan de implementación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar en cuenta esas restricciones del proyecto, ¿verdad?, para implementar el plan. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, implementamos esas restricciones. Por ejemplo, el tiempo en que se va a finalizar, los recursos con los que se cuenta, los recursos necesarios. Vamos a definir bien el alcance y los procesos a incluir dentro del sistema. Tomar en cuenta la formación del personal, que es bastante importante, al menos al inicio. Darle una capacitación a toda la parte gerencial para que todos los que vamos a implementar estemos hablando el mismo idioma y sea más fácil para nosotros realizarlo. También elaborar entonces el plan, definiendo las actividades a realizar, definiendo los responsables, ¿verdad?, también por cada una de esas actividades, y definiendo el tiempo que nos vamos a tomar por cada uno de ellos. Entonces, si nos vamos a dividir entre 3 o 4 personas consultoras, ¿verdad?, o equipo implementador dentro de la organización, entonces ya podemos decir, a vos te tocan 5 procesos, a mí me tocan 4, a él le tocan 3, y entonces nos podemos dividir de manera uniforme y podemos trabajar y también definir quiénes serían con las personas con las que estaríamos entrevistando. Establecer el tiempo y establecer las responsabilidades claras para cada uno. Entonces, así, sabiendo ya el tiempo que nos va a tomar, si va a ser 5 meses, 6 meses, 7 meses, y si contamos con un equipo, vamos a saber si le tenemos que pagar, ¿verdad?, a cada uno de esos miembros del equipo, cuánto le tenemos que pagar, y de acuerdo al tiempo que nos tomamos, entonces podemos estimar entonces cuánto es el valor de la implementación. Entonces, en ese momento sí podremos hacerlo. Un plan de implementación podría ser más o menos similar a este. Podemos iniciar con una presentación del proyecto al personal de la organización. Es importante para que todos estén enterados que vamos a meternos en esto, ¿verdad?, para empoderar también al equipo de implementación, ¿verdad?, que lo conozcan y no que cuando uno llegue te digan, ¿y quién sos vos? ¿Y por qué le tengo que dar? Entonces, quien tiene que presentar todo esto es la alta dirección y tiene que empoderar al equipo de implementación, solicitarle a todos los miembros de la organización que le brinden todo el apoyo a los equipos consultores, ¿verdad?, o al equipo de implementación, para que le den la información necesaria para poder implementar el estándar y así que todo pueda ir más fácil, más sencillo. Se debería dar un curso de implementación, ¿verdad?, de la norma ISO 9001, principalmente para el equipo gerencial, para que nos ayuden a implementar más fácilmente, y luego iniciar ya con las etapas de identificación y mapeo del proceso, que lo hicimos preliminarmente para estimar el plan de implementación, pero acá ya lo tendremos que hacer en firme, ¿verdad?, sería una validación, y luego iniciar con el proceso de elaboración y control de documentos, que debería ser el primero, que sienta las bases sobre cuál va a ser la estructura de la documentación, por ejemplo, la estructura de un procedimiento, la estructura de los manuales, la estructura de los instructivos, qué información tiene que tener los formatos, ¿verdad?, el tema de cómo se va a codificar, quién va a aprobar los documentos, etc. Ya con eso definido, nos podemos dividir luego entre el equipo y cada quien tomar diferentes procesos a implementar, porque ya cada quien va a tener las plantillas sobre las cuales se van a elaborar los procedimientos, los formatos, el manual y todo lo demás. Y entonces solamente sería ya comenzar a hacer la documentación, ¿verdad?, el diseño y la documentación de los procesos. Entonces esta parte ya es dividirse pues entre todos y va a depender, ¿verdad?, del equipo cómo vamos a distribuirlo en el tiempo. Paso número 6, documentación de los procesos. ¿En qué consiste? Bueno, la documentación de los procesos, primera etapa que sería, o subetapa que sería el diseño del proceso. Cada proceso debe ser diseñado o rediseñado. Los procesos ya existen por lo general, pero hay unos que no existen y los tendremos que diseñar de cero. Entonces hay unas
buenas prácticas que te pide la norma y la organización no las realiza, pero tendría que realizarlas para poderse certificar. Por lo tanto, debería entonces de diseñar estos procesos para ver cómo van a funcionar dentro de la organización. Los procesos que ya están existentes, hay unas buenas prácticas que van a aplicar a ellos, las buenas prácticas de la norma ISO 9001. Por lo tanto, si la empresa todavía no cumple con todas esas buenas prácticas, estos procesos serán rediseñados para cumplir. Para eso se utilizan fichas de proceso, ¿verdad? Que están basadas en los numerales del 4.4 de la norma. Ahí están en esas buenas prácticas. Todas las buenas prácticas que todo proceso debería tener. Entonces, cada proceso debe cumplir con los requisitos de la norma 9001, con los legales y reglamentarios y con los requisitos de la organización. Por lo tanto, habrá que analizar qué requisitos no están integrados aún en el proceso y rediseñar entonces esos procesos para integrarlos. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden que un proceso, por ejemplo, levantamiento de pedido, debería, como buena práctica, verificar si tiene la capacidad, antes de tomar el pedido, de poder cumplir con los requerimientos del cliente. Si me pide tantas toneladas para el jueves de la próxima semana, ¿verdad? Entonces yo debería de ser capaz, debería de, como buena práctica, primero, antes de levantar el pedido, decirle, bueno, un momento, voy a confirmar, llamar al área correspondiente, que podría ser planificación de la producción, planificación de operaciones, programación, producción o la persona correspondiente, y preguntarle, mira, ¿es posible? Si te confirman que sí, entonces tomar el pedido. Si no, ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo y decirle, a lo mejor se puede entregar una parte en esa fecha y otra parte más adelante. Pero el tema es levantar un pedido con muchas probabilidades de éxito, ¿verdad? Y no de incumplimiento al cliente. Por lo tanto, esa buena práctica, si no la tenemos nosotros dentro de nuestro proceso de ventas, ¿verdad? Que sería el levantamiento de pedidos, lo tendríamos que integrar. Entonces, dentro del procedimiento tendríamos que agregar esa actividad. Y así lo mismo con todas las buenas prácticas que aplican a los diferentes procesos, integrarlos en los procesos, en aquellos en los que no tengamos esa buena práctica. Entonces nosotros somos arquitectos de procesos y los vamos estructurando conforme a buenas prácticas. Lo mismo hacemos con la ley, cosas que nos pide la ley, vemos a qué proceso aplica y si ese proceso no lo tiene integrado, vemos la manera de integrarlo, ya sea mediante la creación de un formato, mediante la modificación de un formato, mediante la modificación del procedimiento y luego ya tenemos un proceso definido de manera que pueda cumplir tanto con la 9001, con la ley o con la política del dueño de la organización. Ese es el diseño del proceso, eso es lo que agrega valor el norma ISO 9001 2015. Ya en la elaboración de documentos, bueno, hay que tomar en cuenta siempre a las personas involucradas, a los que son los expertos, ¿verdad? Los protagonistas, los que, si es compra, el que realiza las compras, si es producción, el que realiza la producción, igual si es venta, con esas personas tenemos que trabajar. Entonces, desarrollando los procedimientos o los procesos con estas personas, se va a lograr un mejor entendimiento, se va a lograr reducir la resistencia al cambio, se va a lograr un mayor compromiso de las personas para poder cumplir con estos nuevos procedimientos ya rediseñados y van a lograr en general un mejor nivel de eficacia en la implementación. Paso número 7. Entonces, implementación de los procesos ya diseñados o rediseñados. Implementación de los procesos. Toca echar a andar entonces los procesos rediseñados o diseñados, ya documentados, ya con indicadores de desempeño, ya con controles de acuerdo a los requisitos. Entonces, cada proceso va a tener que comenzar también a rendir cuentas. Todo proceso, de acuerdo a las buenas prácticas de la norma, debería de rendir cuentas, debería tener indicadores de desempeño, tanto de eficacia como de eficiencia. Entonces, un proceso de marketing cuya misión, por ejemplo, sería conseguir clientes potenciales, debería de tener definido ya un objetivo. ¿Cuántos clientes potenciales debería de conseguir este proceso para el producto o servicio que yo estoy ofreciendo? Entonces, deberíamos ser capaces de también medir si este proceso está teniendo un buen desempeño, realmente está cumpliendo o no, ¿verdad? Y lo otro es con qué nivel de eficiencia, o sea, con qué uso de los recursos, porque podría cumplir pero gastando millonadas o un montón de plata. La idea de saber es cumplir pero con el menor uso de recursos posible o con un uso óptimo o adecuado de los recursos posibles. Por lo tanto, deberíamos de tener esos dos tipos de indicadores. Y también lo mismo puede ser con un proceso de producción, lo mismo va a ser con un proceso de distribución. En distribución tendríamos que medir, por ejemplo, las entregas en tiempo y forma, si se están realizando,
Y por otro lado también el uso del combustible, si realmente pues, está siendo eficiente. Entonces, por otra parte, por ejemplo, en producción se mide si se está cumpliendo con la orden de producción. Si se pidieron 1000 frascos, sacaste los 1000 frascos. Pero no solamente eso, ¿qué nivel de desperdicio tuviste? ¿Cuántos frascos se te dañaron? ¿Cuántas tapas perdiste? ¿Cuántas etiquetas? Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta para los procesos. Y ya en esta etapa de implementación, los procesos deberían de rendir cuentas. Si tenemos un proceso de quejas, debería este proceso de quejas rendir cuentas a la dirección y decirle cuántas quejas hubieron en el mes, ¿verdad? Sobre qué producto o sobre qué causas fueron y qué fue lo que se hizo. Si tenemos un proceso de producción, ¿verdad? ¿Cuántas órdenes de producción se realizaron? ¿Cuál fue el nivel de desperdicio? ¿Cuál fue el nivel de productos conformes y no conformes? Un proceso de distribución también tiene que rendir cuentas en cuanto a la cantidad de entregas realizadas, ¿verdad? La cantidad de entregas correctas, la cantidad, el uso de combustible por entrega, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que realizar y todo proceso tiene que rendir cuenta, todo proceso de eficacia y eficiencia. Entonces, esta rendición de cuentas nos va a permitir más adelante poder mejorar. Paso número 8, revisión del sistema. Ha llegado el momento de revisar la primera auditoría y entonces aquí nos podemos detener un momento para revisar en realidad si ya hemos implementado bien completamente toda la norma y deberíamos de ver si tenemos que formar o capacitar nuestro equipo auditor o si vamos a subcontratar la auditoría. Si nos vamos a realizar la auditoría nosotros, tendremos que capacitarnos. Y si la va a realizar un tercero, hay que establecer los reglamentos pues, para realizar la auditoría, hacer la licitación, ¿verdad? de ese proceso, de ese servicio de auditoría y contratar o asegurar que tenemos auditores competentes, tanto los internos como los que vayamos a subcontratar. Llevamos a cabo esta primera auditoría para analizar entonces el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001-2015. El paso número 9 sería mejora del sistema de gestión. Para la mejora nos tocará actuar sobre los hallazgos de la auditoría. Entonces nos vamos a encontrar unas no conformidades. Esas no conformidades significa que son incumplimientos. Son incumplimientos, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de resolverlo y evitar de que vuelvan a suceder. Por lo tanto, entonces tendremos que establecer acciones correctivas para evitar que esa recurrencia, ¿verdad? Que vuelvan a repetirse y desarrollar acciones de mejora basadas en la observación de los auditores. Entonces vamos a obtener dentro del informe de auditoría dos tipos de hallazgos: no conformidades, cosas que no cumplimos, y observaciones o recomendaciones. Y sería bueno abordar ambas, ¿verdad? Para buscar cómo tener un sistema de gestión, además de cumplir con la norma, tener un sistema de gestión eficaz y eficiente. Entonces, si es necesario, después del cierre de estas no conformidades, ¿verdad? Y de la realización de las acciones correctivas y las acciones de mejora, realizar otra auditoría interna si lo consideramos necesario. Si no, podemos pasar al paso siguiente. Paso número 10, certificación. Paso número 10 consiste en elegir un organismo de certificación, asegurarse de que ese organismo está acreditado. Tiene que estar acreditado por IAF a nivel internacional. Por lo tanto, deberíamos de pedirle ese documento de acreditación y contrastarlo en IAF, en ese organismo, para ver si realmente está inscrito ahí y que tiene una acreditación vigente. 3, de verdad, dentro de la certificación, si es posible, pues solicitar una preauditoría de certificación, que muchos organismos de certificación lo hacen. Y le dicen, mira, si vos me compras los servicios de certificación, yo te ofrezco una preauditoría de certificación. Es como que la auditoría de certificación, pero no va a valer. Simplemente te las hago para que vos sepas más o menos cómo es nuestro sistema de auditoría y para que puedas resolver algunas cosas que podrían todavía quedarte pendientes. Eso te puede ayudar bastante, ¿verdad? Dentro de la seguridad para la certificación. Entonces es recomendable tomar una preauditoría de certificación. Tranquilos también que de todas maneras dentro de la certificación el sistema no tiene que ser perfecto. Lo que sí que tienes que tener implementado todos los requisitos de la norma. Pero sí puedes tener algunas no conformidades. Esas no conformidades, tranquilo que las puedes resolver y el organismo de certificación te va a dar un tiempo para que las resuelvas. Entonces no necesitas ser perfecto. Siempre vas a tener pues, la oportunidad de ir mejorando y vas a tener la oportunidad de establecer acciones correctivas, ¿verdad? O acciones de mejora para poder solventar los hallazgos dentro de la auditoría de certificación y lograr la certificación en un tiempo prudencial. El pecado sería
no ya haber llevado a cabo algún punto de la norma. Pero si hay algunas deficiencias, no hay problema, se pueden resolver. Entonces, eso ha sido todo, ¿verdad? Esos son los 10 pasos para poder implementar y certificarse en la norma ISO 9001. Agradeciendo su asistencia, me despido, ingeniero Axel Chavarría, a sus órdenes.